Si no te vas en 7 días, te saco con la policía. Eso fue lo que dijo, sin levantar la voz, sin mirar atrás, sin temblar. Y no era una amenaza vacía. Era una decisión, fría, calculada, definitiva. Yo estaba junto al marco de la puerta, con una taza de té en las manos ya tibia, y lo observaba desde el corredor, justo como se observa a un extraño que irrumpe en tu casa sin pedir permiso. Pero ese extraño era mi hijo, mi único hijo, mi carne, mi sangre, el mismo que yo acuné mientras lloraba fiebre en las madrugadas, el que me dijo «mamá», con voz dormida mientras yo planchaba su uniforme escolar, con las piernas hinchadas y las cuentas por pagar en la mesa. Y ahora me miraba con ese desprecio, como si yo fuera una intrusa, una carga. No respondí, no reaccioné, solo lo miré, fija, silenciosa, como si mi alma entera se hubiese resguardado dentro de mis ojos, buscando algún rincón donde esconderse del dolor. Él se dio la vuelta, murmurando algo sobre que ya estaba harto, y se encerró en la sala, donde ahora tenía un televisor más grande que la mesa en la que comíamos cuando él era niño. A esa sala yo ya no entraba. Era su territorio, así como la cocina, donde cambiaba las cosas de lugar, o el baño, que ya no me permitía limpiar porque decía que yo no sabía hacerlo bien. Poco a poco me había ido replegando a una esquina de la casa que era mía y de su padre. La casa que levantamos con los restos de un sueldo de maestro rural y los créditos que pagamos durante 20 años. Pero ya no lo parecía. Ahora yo era una sombra en los pasillos, un susurro, una presencia que molestaba, que incomodaba. Esa noche no dormí. Me acosté con la ropa puesta, los zapatos al lado de la cama y una sola frase girando en mi cabeza como una campana rota. ¿Qué errores cometí para llegar a esto? Porque algo debía haber hecho mal. Nadie termina siendo echada de su propia casa sin haber fallado en algo, ¿verdad? Quizá lo malcrié demasiado, o lo protegí más de lo debido, o tal vez nunca le enseñé a perder, a aceptar un no, a vivir con límites. Quizá por miedo a que el mundo lo dañara, yo terminé dejándolo crecer como una planta sin poda, sin forma, sin contorno. Pero en ese momento, nada de eso importaba. No importaban mis teorías, mis reproches, mis intentos de justificarlo. Lo único que tenía frente a mí era un plazo. 7 días. 7. En 7 días debía dejar la casa que era mía. La misma donde me casé, donde parí, donde enterré a mi marido, donde lloré noches enteras escondida para que él no me viera, triste, donde colgué sus dibujos infantiles con chinches en la pared, donde escondí sus regalos debajo del árbol de Navidad, aunque no teníamos ni para pagar la luz. 7 días, 7 malditos días. ¿Y después? ¿A dónde iría una mujer de 67 años sin pensión completa, sin ahorros, sin nadie? ¿Que la espere? Eso no le importaba a Ignacio. No, a él le importaba la casa, el terreno, el espacio. Esa palabra que usaba tanto. Espacio. Necesito mi espacio, mamá. Esta casa me pertenece ahora. Tú firmaste los papeles. Sí, firmé unos papeles hace años. Él me los trajo cuando yo estaba saliendo del hospital, aún débil por la operación del intestino. Dijo que eran para el seguro del terreno. Confié, firmé, sin leer, porque era mi hijo, mi Ignacio, y ahora me hablaba como un desconocido con poder. Me temblaban las manos, no por miedo, por rabia, una rabia contenida, silenciosa, antigua, una rabia que no encontraba por dónde salir, porque todavía me dolía más el hecho de que, aún así, yo lo amaba. ¿Cómo se deja de amar a un hijo? ¿Hay alguna forma de desenlazar ese hilo invisible que se forma en el vientre y que una arrastra durante toda la vida
como un cordón que sangra cada vez que se tensa. Yo no quería pelear, no quería mendigar afecto, no quería llorar. Así que solo me senté en la silla de siempre, al lado de la ventana que da al jardín, y me quedé mirando el limonero que mi esposo plantó cuando nos mudamos. Aquel árbol ya no daba frutos, pero seguía allí, firme, seco, pero vivo, como yo. La noche fue larga. Ignacio puso música en la sala, cerró la puerta, reía por teléfono, me ignoraba como si ya no estuviera ahí. Y yo, sentada en la oscuridad, me hice una promesa: no me voy a ir de esta casa. No sin saber quién soy, no sin recuperar mi voz, porque algo dentro de mí, algo muy pequeño pero muy feroz, acababa de despertar. Y ese algo no se iba a volver a dormir. Me desperté con el ruido de una cerradura. No era la de siempre. Era un sonido más seco, metálico, extraño. Al principio pensé que era el sueño, pero no. Era real. Ignacio había cambiado la chapa de la puerta principal. Ya no servían mis llaves. Me levanté en silencio, sin decir una palabra. Observé desde el pasillo cómo él guardaba algo en el cajón del aparador, con una tranquilidad que dolía más que un grito. No me miró, ni siquiera me notó. «Ahora todo está en orden», murmuró como si hablara solo. Orden. Así llamaba él al hecho de que yo ya no tuviera acceso libre a mi propia casa. Lo vi sacar mis macetas del corredor. Las movió al patio trasero. Dijo que estorbaban la circulación. Ni siquiera me pidió permiso. Las alzó como quien se deshace de trastes viejos, con ese gesto de quien decide por otros, porque ya no reconoce su existencia. Yo observaba todo desde la esquina del comedor, sentada, callada, con las manos en el regazo, con los labios apretados para que no se me saliera el alma por la boca. No lloré, pero en mis ojos todo estaba dicho. Mi casa ya no era mi casa. Cada rincón empezaba a transformarse, a cambiar de sitio, a hablar otro idioma. La alfombra del pasillo, aquella que había elegido con tanto cuidado en el mercado de artesanías, fue enrollada y tirada en el cuarto de triques. El cuadro con la foto de mi boda fue reemplazado por un reloj digital. El espejo del baño apareció cubierto por una estantería de plástico, con cremas que no eran mías. Mis platos de loza fueron reemplazados por unos de vidrio templado que, según Ignacio, eran más modernos. Poco a poco mi mundo se iba desvaneciendo, y no porque lo destruyeran de golpe, sino porque lo estaban borrando, como si yo nunca hubiera estado ahí, como si jamás hubiera cocinado, cantado, reído o llorado entre esas paredes, como si mi historia pudiera ser reemplazada por otra, sin aviso, sin duelo, sin memoria. Un día, abrí el armario del pasillo para sacar una cobija. No estaba, ni esa, ni ninguna otra. Había cajas, cajas con el nombre de Ignacio escrito en marcador, negro. Cuando le pregunté qué había hecho con las cobijas, me miró con impaciencia. Tuve que hacer espacio. Esas ya no se usaban. Las llevé al cuarto de lavado. Fui al cuarto de lavado. No había cobijas, solo detergentes y herramientas. Y una bolsa negra, con mis libros, los de poesía, los de cocina, los de historia, los que había comprado con cupones, con ahorros, con esfuerzo. Estaban ahí, sucios, amontonados, sin respeto. Saqué uno. Lo abrí. Tenía manchas de humedad, olor a encierro. La página con mi nombre, escrita a mano, estaba arrugada. Lo abracé. No dije nada. No podía. A partir de entonces, dejé de buscar. Ya no abría puertas. Ya no preguntaba por mis cosas. Ya no reclamaba. Comencé a caminar por la casa como una visita que no quiere molestar. De puntillas, en silencio,
con la espalda encorvada, no por la edad, sino por la vergüenza. Me refugié en mi cuarto, el único espacio que aún conservaba mi olor, mis mantas, mis pequeños objetos. Allí, en la esquina, estaba la mecedora donde solía leer. Allí, la lámpara que arreglé con alambre cuando dejó de funcionar. Allí, la foto de mi esposo, esa que nadie había osado mover. Pero incluso ese rincón ya no me pertenecía del todo. Una noche, al llegar a casa, Ignacio golpeó la puerta de mi cuarto. «Mamá, necesito ese cuarto para guardar unos muebles. Ya estoy arreglando mi oficina y me falta espacio». «¿Mi cuarto?» «Sí, vas a dormir en las habitaciones de Fesiamencias, fondo, la que da al patio. Es más pequeña, pero más fresca. Ya te puse una colchoneta, en un cuarto donde antes guardábamos las herramientas viejas, con una sola ventana rota, sin enchufes, sin armario. Esa noche, cuando me mudé de cuarto, entendí que había dejado de ser madre para convertirme en un estorbo. Desde entonces, mis días se volvieron horarios, mis pasos, rutas predecibles, mis gestos, casi invisibles. Me despertaba antes que él, me bañaba rápido, sin dejar toalla fuera de lugar. Tomaba café sola, sin prender luces. Le dejaba la cocina libre antes de las 8 y salía. Caminaba sin rumbo por el parque. Me sentaba en la banca junto al árbol seco. Miraba a los perros, a las palomas, a las mujeres que barrían sus porches con voz de radio de fondo. A veces pensaba en entrar a alguna iglesia, a veces pensaba en no volver, pero siempre volvía, porque aún no entendía por qué él me trataba así. ¿Qué había hecho yo para merecer eso? Una tarde, al volver, escuché risas. Ignacio había invitado a los amigos, hombres y mujeres, todos jóvenes. Algunos con cervezas en la mano, otros descalzos, tirados en el sofá, reían fuerte. Uno de ellos entró al baño sin cerrar la puerta. Otro encendió música como si no hubiera nadie más en casa. Pasé por el pasillo. Uno me miró. «¿Y esta señora quién es?» Él respondió. «Mi mamá». «Pero ya se va a mudar, ¿verdad, ma?» Todos rieron. Yo no. Yo solo asentí. Y seguí caminando, como quien camina dentro de un sueño sin salida. Esa noche cerré la puerta de mi nuevo cuarto con una silla. No por miedo, por dignidad. Saqué una caja que guardaba desde hacía años. Dentro, una bufanda de mi esposo, su anillo, una copia del acta de matrimonio y el recibo del último pago de la hipoteca. Lo tomé entre mis manos y por primera vez sentí una chispa, pequeña, tibia, frágil, pero real. Algo me decía que yo no estaba tan equivocada, que esa casa no era suya, que algo no cuadraba. Me dormí con el papel apretado contra el pecho y un pensamiento comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Y si yo no soy la que tiene que irse? Cuando conocí a Matías, no tenía más que 17 años. Trabajaba en la farmacia del barrio y él era ayudante en un taller mecánico al final de la calle. Nunca fue guapo según los demás, pero a mí me gustaba cómo me miraba cuando hablábamos. No me interrumpía, no intentaba impresionar, solo escuchaba. Y en un mundo de hombres gritones, eso ya era una joya. Nos casamos jóvenes. No hubo boda grande ni vestido blanco, solo una misa sencilla, una comida casera y una promesa que repetimos muchas veces durante los siguientes 30 años. Esto lo construimos juntos, con las uñas si hace falta. Vivimos en cuartos rentados, 1, 2, 3. Lugares oscuros, con techos bajos, paredes con moho, vecinos ruidosos. A veces dormíamos con una cubeta bajo la gotera. A veces compartíamos una sopa porque no alcanzaba para 2 platos. Pero nunca nos faltó el respeto. Nunca la ternura. Cuando me embaracé de Ignacio, lloré de miedo.
Teníamos apenas lo justo para sobrevivir. Yo había perdido el empleo. Y Matías trabajaba hasta 14 horas al día. Pero cuando se lo conté, él sonrió. Me tomó las manos con esa fuerza suave que tenía y me dijo: «Entonces vamos a construir un hogar, uno de verdad, uno que sea nuestro». Y lo hizo. Compró una libreta de ahorros. Cada domingo, sin falta, depositaba algo. A veces 20 pesos, a veces 5. Cuando nació Ignacio, ya teníamos la mitad del enganche para una casita pequeña en Milnetsimateziomf, las afueras. La casa no era linda. Era de cemento gris, con ventanas chicas y un baño que apenas funcionaba. Pero cuando pusimos la cuna de Ignacio en el cuarto más cálido, se volvió un palacio. Yo no era una madre perfecta, pero me esmeré. Renuncié a oportunidades, amistades, descanso, para estar presente en cada paso de su infancia. Cuidé de sus resfriados con paños de agua tibia. Le preparé sus comidas favoritas aun cuando no teníamos ni para carne. Lo defendí en la escuela, cuando un profesor lo llamó flojo. Lo defendí cuando robó un lápiz. Lo defendí cuando rayó el coche del vecino. Y así, sin darme cuenta, comencé a protegerlo, hasta de sus propios errores. Matías no siempre estaba de acuerdo. «Le estás enseñando que no hay consecuencias», me decía. Pero yo le respondía: «Es solo un niño, ya aprenderá». No lo hizo. Con el tiempo Matías se enfermó. No supimos de qué al principio. Un dolor en el pecho, luego la fatiga, luego las ausencias en el trabajo. Los médicos no nos daban respuestas claras, solo exámenes, esperas y más facturas. Tuve que volver a trabajar. Cuidaba niños en casa, cosía por encargo, vendía galletas los fines de semana. Todo para que Ignacio pudiera seguir en la escuela privada, porque él decía que no quería mezclarse con cualquiera. Porque yo creía que darle todo lo mejor era mi deber. A veces lo escuchaba quejarse del uniforme, del almuerzo, de que sus compañeros tenían celulares caros. Yo callaba y buscaba la forma de comprarle lo que pedía. Vendí mi anillo de bodas para comprarle unos zapatos de marca. Hipotequé la casa para pagar su viaje de fin de curso. Matías no lo supo, o quizás sí, pero nunca me lo reclamó. Él murió un martes, silencioso, sin alardes, como vivió. Y ese día, por primera vez, noté que Ignacio no lloró. Tenía 15 años. No lloró en el velorio, no lloró en el entierro, no lloró ni una sola vez. Solo preguntó cuándo podía volver a jugar con sus amigos. Esa noche me encerré en el baño y lloré por los dos, porque entendí, tarde, que algo en él se había cerrado. Y que yo, en mi afán de protegerlo, le había quitado la oportunidad de aprender a perder. Pasaron los años. Ignacio creció. Se volvió reservado, exigente, impaciente. Estudió contaduría. Dijo que lo hacía por practicidad, pero en el fondo yo sabía que despreciaba la idea de ayudar a los demás. Quería estabilidad, comodidad, control. Y lo logró. Encontró trabajo en una oficina. Se fue a vivir con una novia que no duró mucho. Y volvió. Siempre volvía. Pero no por amor. Volvía por necesidad, por conveniencia, porque la casa siempre estuvo abierta para él. Y yo siempre decía que sí. Le presté dinero. Le presté el coche. Le cociné cuando no tenía quien lo hiciera. Le cuidé el gato que trajo un día y nunca más atendió. Le limpié la ropa. Le hice su cama. Todo eso, hasta que un día, sin avisar, se quedó, con cajas, con bolsas, con muebles. Dijo que solo sería por unas semanas. No fueron semanas, fueron meses. Luego, años. Poco a poco, volvió a instalarse, como si la casa fuera suya. Como si yo fuera una inquilina que él toleraba. Y cuando quise hablarlo, me cortó con un gesto.
«Mamá, tú ya viviste tu vida. Esta casa me toca a mí ahora. Tú estás vieja, te mereces descansar». Pero no era descanso lo que ofrecía. Era desplazamiento, una forma educada de echarme, una manera moderna de despojar sin gritar, sin golpear, pero hiriendo igual. A veces pienso que fallé desde el principio, desde que le tapé los errores, desde que lo cubrí con mis miedos, desde que quise ser su escudo en lugar de su espejo. No sé cuándo se quebró el puente entre nosotros. Tal vez nunca existió. Tal vez yo lo construí sola, piedra por piedra, creyendo que él también lo cruzaba. Y ahora, aquí estoy, sentada en esta silla rota, con esta colchoneta que no merezco, y esta sospecha ardiendo en el pecho. ¿Y si él nunca me quiso? ¿Y si yo fui solo la sombra que lo protegía del sol, hasta que ya no lo necesitó? Él empezó a traer visitas una semana después de haberme dicho que tenía que dejar la casa. Yo aún estaba digiriendo esas palabras. Aún me despertaba con la garganta cerrada y los ojos secos de tanto contenerme, cuando lo escuché reír en la sala. Eran 3 personas, jóvenes, ruidosas. Uno de ellos fumaba. La otra hablaba a gritos como si quisiera que todo el vecindario supiera que estaba allí. Y él se pavoneaba. «Esta es la casa que les conté», decía con orgullo. «Mi madre todavía vive aquí, pero ya está en proceso de retirarse. ¡Retirarse!» Como si yo fuera un mueble viejo que pronto se reemplazaría. Me quedé en mi cuarto. No salí a saludar. Fingí que dormía. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma. Escucharlos reír, caminar como dueños, abrir la nevera, usar mis tazas, prender la televisión como si fuera de ellos. Yo sabía que no era su culpa. Ellos no sabían, pero él sí, y eso fue lo más cruel. Al día siguiente me preguntó por qué no había hecho café para sus amigos. «Tú siempre hacías café cuando venían visitas. ¿Ya no puedes ni eso?» No respondí. Bajé la mirada. Caminé despacio hacia la cocina y puse la cafetera, pero las manos me temblaban. Mientras el agua hervía, me miré en la ventana empañada. No me reconocí. Esa mujer de cabello opaco, espalda encorvada, mirada vacía. ¿Era yo? No hace mucho. Mi casa olía a pan recién horneado. Las paredes estaban llenas de fotos, de dibujos, de risas. Ahora todo era silencio forzado, ecos de conversaciones ajenas y un aire denso que me apretaba el pecho. Las visitas se volvieron frecuentes. Unos días eran amigos del trabajo, otros conocidos de la universidad. Una vez, incluso trajo una mujer que, según él, era su nueva pareja. Se encerraron en su cuarto por horas. No me presentaron, no saludaron. Y cuando salieron, ella me miró con lástima, como si yo fuera una carga que él debía soportar. Esa noche, Ignacio dejó un plato sucio en la mesa y dijo: «Mamá, puedes encargarte de esto. Es lo mínimo, ya que no pagas nada, no pagas nada». Esas 3 palabras me perforaron como cuchillas, no por su contenido, sino por lo que escondían. Él no me veía como madre, me veía como un estorbo, un gasto, un resto. Desde entonces dejé de comer con él. Esperaba que se fuera o que se encerrara para poder servirme algo. Comía en silencio, sin encender la luz. Me volví una sombra en mi propia casa. Una vez, al intentar alcanzar una olla en la alacena, tropecé con una caja que él había dejado en medio del pasillo. Caí de rodillas. Me golpeé el codo. Me raspé la pierna. Él escuchó el ruido. Se asomó. Me vio en el suelo. «¿Te lastimaste?», asentí. Esperaba que se acercara, que me ofreciera una mano, pero solo dijo: «Ten más. Cuidado. No puedo estar pendiente de ti todo el tiempo». Y se volvió a meter en su cuarto. Empecé a esconder cosas.
Guardaba mi taza favorita en el fondo del armario. Escondía el azúcar, mi pan, mi mantequilla. No porque él me lo prohibiera, sino porque sentía que, de algún modo, tenía que proteger lo poco que aún me pertenecía, incluso mi ropa. Un día noté que había camisas mías en una bolsa con cosas que él iba a donar. Cuando le pregunté, me dijo: «Esas ya no te quedan, solo ocupan espacio. Hay que hacer limpieza, ocupar espacio, como si yo fuera eso, un estorbo, una presencia incómoda que él toleraba por costumbre, no por cariño». Los vecinos empezaron a notar mi ausencia. Doña Malena, la de la esquina, vino una tarde con un pastel. Tocó la puerta y fue Ignacio quien abrió. La saludó con amabilidad. Fingida, le dijo que yo estaba descansando y que no quería ser molestada. Mentira. Yo estaba en mi cuarto, escuchando, con el corazón encogido, porque supe entonces que me estaba borrando. Poco a poco, me estaba eliminando de la historia de esa casa, de los vínculos, de la memoria de los que nos conocían. Una tarde escuché una conversación suya por teléfono. No me gusta espiar, pero esa vez la puerta estaba entreabierta. Sí, ya casi la convenzo. Está aferrada, pero con un poco más de presión, seguro se va. No tiene a dónde ir, no tiene fuerzas para pelear. Sentí náuseas, no por las palabras, sino por la certeza de que tenía razón. Yo no tenía fuerzas, no tenía a dónde ir, no tenía nadie. Intenté hablar con él. Lo esperé en la cocina, le preparé café, me senté, lo miré con lo poco de dignidad que me quedaba. «Ignacio, necesito que hablemos». Él ni siquiera se sentó. Se quedó de pie, con el celular en la mano. «¿Qué pasa?» «No me siento bien aquí. Siento que ya no me respetas, que esta ya no es mi casa». Él se encogió de hombros. «No exageres, mamá. Lo que pasa es que no sabes adaptarte. Todo ha cambiado. Tú también deberías cambiar». «¿Cambiar cómo?» «Irte. Buscar un lugar más tranquilo. Un asilo, quizá. Allí estarías con personas de tu edad. Harías amigas. Te cuidarían. Aquí estás sola, encerrada. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú me cuidarías en ese asilo? ¿Irías a visitarme?» No respondió. Solo bajó la mirada y dijo: «Mamá, no hagas esto más difícil». Esa noche no dormí. Me levanté varias veces. Recorrí la casa en silencio. Toqué las paredes, el marco de la puerta, la madera desgastada del comedor. Vi las marcas de altura que aún estaban en la pared del pasillo, donde medíamos a Ignacio cada cumpleaños. Y me pregunté, ¿por qué sigo aquí? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué milagro absurdo me hace quedarme? No era esperanza, no era amor, era miedo. Miedo de no tener otro lugar, miedo de aceptar que lo había perdido todo, miedo de enfrentar la verdad, que ese hijo por el que lo di todo ya no me quería allí. Pero algo empezó a moverse dentro de mí. No era rabia, no era valentía, era algo más antiguo, más profundo, la voz de una mujer que existía antes de ser madre, la que tejió, cocinó, cargó, trabajó, resistió, y esa voz me susurró: «No estás muerta, todavía no». No sé qué me llevó ese día al centro. Tal vez una excusa mínima. Comprar hilo, cambiar una bombilla, caminar para respirar algo distinto a ese aire pesado que se había vuelto mi casa. Pero terminé frente al antiguo edificio del registro público. Hacía años que no entraba allí. Desde que Ignacio se encargó de todo con los papeles de la casa, yo nunca más volví. Pero algo, no sé qué, me impulsó a cruzar la puerta. El olor seguía igual. Papel viejo, café barato, tinta derramada. Una fila corta de personas esperaba frente al mostrador principal.
Y detrás de una ventanilla, sentado con gafas gruesas y camisa amarilla deslavada, estaba don Miguel. Lo reconocí al instante. Él había trabajado allí desde que yo era joven. Recuerdo haberlo visto al menos 3 veces cuando firmamos la hipoteca inicial. Era meticuloso, amable, un poco lento, pero honesto. Él me miró. Frunció el ceño y luego abrió los ojos como si viera un fantasma. «¿Hilda Rodríguez?», dijo saliendo de su asiento. Asentí sorprendida. «¡Caramba! ¿Cuánto tiempo?». Se acercó y me tomó las manos entre las suyas. «¿Cómo está? Hace siglos que no la veía por aquí. ¿Todo bien con la propiedad?». Tuve que hacer un esfuerzo para sonreír. «Sí. Bueno, supongo que sí. Es decir, no estoy segura. Por eso vine». Don Miguel me invitó a pasar a un rincón más privado. Me senté frente a él. Su escritorio estaba cubierto de carpetas, sellos y una taza con una cucharita oxidada. «¿Qué le preocupa, doña Hilda?». «Hace un tiempo mi hijo se quedó con la casa. Me dijo que yo le había cedido los derechos, pero no recuerdo haber firmado nada. Estaba hospitalizada cuando todo eso ocurrió». «¿Hospitalizada?». «Sí, fue hace unos años. Problemas cardíacos. Estuve internada más de una semana. Y después, en recuperación, apenas podía sostener un lápiz. Mucho menos firmar documentos». Don Miguel asintió lentamente. Luego se levantó y fue a buscar un registro. Tardó varios minutos. Yo esperé sin respirar. Volvió con un archivador azul. Lo abrió con cuidado. Pasó las hojas una a una, hasta detenerse en un documento grueso, con mi nombre en letras mayúsculas. «Aquí está», murmuró. «La cesión de propiedad, firmado hace 5 años». Me lo puso enfrente. «¿Reconoce esta firma?». La miré. Era mi nombre, sí. Pero algo no cuadraba. La inclinación era distinta. La G demasiado cerrada. Las D muy abiertas. Era mi letra, pero también no lo era. «No, esto no lo firmé yo». Don Miguel me miró con gravedad. «Podemos verificarlo oficialmente. Si quiere, puedo orientarla. No estoy diciendo que haya una falsificación, pero yo no estaba bien. Ni siquiera podía escribir, y no recuerdo haber firmado nada». «¿Recuerda qué día estaba internada?». «Sí, tengo los informes médicos en casa». «Perfecto. Si quiere puede traerlos, y podemos revisar todo con más calma». Sentí algo moverse en mi pecho. No era alivio. Era una mezcla de rabia, incredulidad y algo más antiguo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que una parte de mí despertaba. Volví a casa con los dedos helados. Caminé más despacio que nunca. No por cansancio, sino por lo que estaba rumiando en mi mente. Ignacio había mentido. Había falsificado mi firma. Se había aprovechado de mi fragilidad para quedarse con lo que no le pertenecía. Subí las escaleras en silencio. Entré a mi cuarto. Abrí la caja donde guardaba mis documentos médicos. Allí estaban los informes de la clínica, las recetas, las notas de enfermería, fechas, diagnósticos, registros de entrada y salida. Todo coincidía. La cesión de la casa había sido fechada exactamente en medio de mis días más críticos. Yo ni siquiera podía sostener una cuchara. Y alguien, mi hijo, había firmado en mi nombre. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía su cara. Recordaba su voz. «Todo está en regla, mamá». Recordaba sus visitas fugaces al hospital, sus respuestas evasivas cuando preguntaba por el papeleo. Ahora todo encajaba, demasiado bien. Me levanté a las 3 de la madrugada, saqué una libreta vieja y empecé a escribir, no con objetivos legales ni con intención de denuncia. Solo necesitaba volcar lo que hervía dentro de mí.
Página tras página, escribí lo que había recordado, lo que descubrí, lo que sentí, y mientras lo hacía, entendí algo. No estaba loca. No estaba exagerando. Había sido víctima de algo. De alguien, y ese alguien era mi propio hijo. Al día siguiente regresé al registro con los informes. Don Miguel me recibió sin decir palabra. Revisó los papeles, anotó fechas, hizo copias. «Podemos iniciar una solicitud formal para revisar la validez de la firma», dijo con seriedad. «No es un proceso rápido ni sencillo, pero si usted lo quiere, yo puedo acompañarla. Y si decide llevar esto más allá, hay peritos que pueden determinar si esta firma fue falsificada. Y si fue, entonces la cesión es inválida y la propiedad sigue siendo suya». No dije nada, solo asentí, y al salir supe que algo había cambiado. No era solo el papel, no, era la firma. Era el principio de algo que llevaba años sin permitirme: pelear por mí. Esa tarde, Ignacio no estaba en casa. Aproveché para revisar otros documentos. Encontré recibos con mi nombre, boletas de impuestos. Todo seguía a mi nombre. Y sin embargo, él actuaba como dueño. Saqué una caja escondida en mi armario. Allí guardaba duplicados de llaves, viejas escrituras, cartas de la hipoteca. Revisé todo. Y cuanto más leía, más comprendía. La casa no era de él. Nunca lo fue. Al día siguiente, él volvió temprano. Me trajo una caja de cartón vacía. «Mamá, te voy a ayudar a empacar. Encontré un lugar para ti en un hogar. Es bonito. Te va a gustar». No respondí. Solo lo miré. Y por dentro, algo se encendió. No era odio. Era fuego antiguo. De esos que no se ven, pero arden bajo la piel. Porque esta vez no iba a empacar nada. Esta vez era él quien debía irse. No dijo buenos días. No preguntó cómo había dormido. No me miró a los ojos. Entró directo a la cocina, dejó el maletín en la silla y dijo: «Mamá, necesito que empecemos a empacar en serio. Hoy vienen unos compradores a ver la casa». Sentí el corazón detenerse por un instante. «¿Compradores?» «Sí, ya tomé la decisión. Esta casa es demasiado grande para ti. Vas a estar mejor en un lugar más chico, más cuidado, con gente que te atienda». No respondí. Seguí lavando los platos, con los dedos temblando bajo el agua caliente. «No te preocupes», agregó con voz tranquilizadora. «Yo me encargo de todo. Ya firmé un precontrato. Solo necesitamos que tú estés lista para mudarte en menos de una semana». Eso último lo dijo sin mirarme, pero sabía que observaba cada gesto mío, como si esperara una reacción, un grito, una súplica. No le di ninguna. Seguí en silencio, secando cada plato con cuidado. Por dentro, hervía, pero por fuera, yo era piedra. Esa noche, cuando ya estaba dormido en su habitación, como un rey que descansa después de dictar órdenes, me senté en la sala con la carpeta que don Miguel me había ayudado a preparar. La tenía conmigo. Cada documento, cada prueba, cada fecha, cada informe médico que probaba que, en el momento de la supuesta firma, yo no podía ni hablar. Me quedé observando la firma falsificada durante largo rato. Tan parecida, y sin embargo, tan burdamente ajena. Era extraño mirar tu propio nombre y sentir que no te pertenece. Pensé en lo que don Miguel me dijo. «Con esto puedes revertir todo. Solo necesitas valor y constancia». Valor. Constancia. ¿No era eso lo que había sostenido toda mi vida? Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Ignacio trajo a 2 personas a ver la casa. Les mostró cada cuarto como si fuera suyo. «Aquí planeo hacer una remodelación. Esta pared se puede tirar para abrir el comedor». Yo estaba sentada en la sala, tejiendo. No hablé.
No me moví, solo miraba. ¿Y ella?, preguntó una de las mujeres. ¿También se muda? ¿Ignacio? Soltó una risa nerviosa. Sí, está en proceso. Tiene unos días para organizar sus cosas. Ellos asintieron, como si todo estuviera resuelto. Yo tejía, y cada punto era una decisión que iba tomando por dentro. Una tarde, mientras preparaba té, Ignacio se sentó frente a mí. Mamá, no entiendo por qué estás tan callada. No estás colaborando. Le serví la taza sin mirarlo. Yo solo quiero lo mejor para ti. Lo sabes, ¿verdad? No quiero que termines sola, vieja, en una casa que se cae a pedazos. Pensé en todo lo que esa casa había significado. No se caía a pedazos. Él era quien la estaba rompiendo. Necesito que firmes un par de papeles. Es un simple consentimiento para formalizar la venta. Me puso un sobre marrón sobre la mesa. Tómate tu tiempo, pero que no sea mucho. Ya tengo una oferta firme. No lo toqué, ni siquiera lo abrí. Él esperó una respuesta. No se la di. Esa noche, bajó alterado. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás actuando así? Me mantuve en silencio. Él empezó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Crees que esta casa es eterna? ¿Crees que puedes quedarte aquí para siempre? Esto es una carga, mamá. Una maldita carga. Su voz temblaba. No de tristeza, sino de rabia. Y yo no voy a cargarla más. ¿Me escuchas? Yo lo miré. Y por primera vez en mucho tiempo, abrí la boca. Te escucho. Solo eso. Nada más. Y fue suficiente para que él se callara. El día siguiente trajo algo nuevo. Una carta del agente inmobiliario. Un aviso de que la casa estaba oficialmente listada para venta. Incluía fotos, descripción y una mención clara. Documentación en regla, lista para escriturar. Mentira. Todo era mentira. Y él lo sabía. Yo guardé la carta junto con los documentos de la carpeta. Cada prueba, cada copia, cada hoja era una herramienta, pero no iba a usarlas aún. Todavía no. 2 días después, me encontré con don Miguel en una cafetería discreta del centro. Le mostré la carta. ¿Puede hacer esto? Él frunció el ceño. Solo si tiene los papeles originales, que usted y yo sabemos que no tiene. Pero si nadie lo detiene, puede intentar convencer a alguien con dinero de que todo está en orden. ¿Y si lo hace? Entonces el comprador también estaría cometiendo un acto ilegal. Si usted acciona antes, él no podrá concretar nada. Asentí. ¿Y si espero un poco más? Don Miguel me miró. Comprendió. Si espera el momento justo, el golpe será más certero. Esa noche puse la tetera al fuego. Abrí el sobre marrón que Ignacio me había dejado. Eran papeles estándar, pero había un espacio en blanco para mi firma. Una trampa. No había ninguna parte del documento que mencionara mis derechos. Todo estaba redactado para que pareciera que yo estaba de acuerdo con la venta. Incluso había una cláusula donde renunciaba a toda reclamación futura. Lo leí 2 veces y luego, con calma, lo quemé en la hornalla. Las hojas se curvaron, ennegrecieron y se convirtieron en ceniza, como todo lo que él había intentado construir con mentiras. Los días siguientes fueron tensos. Ignacio empezó a notar que algo no iba como él planeaba. ¿Ya firmaste?, me preguntaba cada mañana. Yo lo miraba y respondía: no. Cada no era un golpe más fuerte que el anterior. Él empezó a quedarse menos tiempo en casa, hablar por teléfono en voz baja, recibir visitas breves. Yo lo observaba todo y anotaba. Un domingo por la tarde me senté frente a él. Saqué la carpeta azul, la puse sobre la mesa, sin decir palabra. Ignacio la miró como si fuera un arma. ¿Qué es eso? Tú ya sabes lo que es. Él tragó saliva.
No se atrevió a tocarla. ¿Qué quieres? Quiero que sepas que tengo copias de todo, que sé lo que hiciste y que si das un paso más, no dudaré en actuar. Ignacio se puso pálido. Estás amenazándome. Estoy informándote. Me levanté. Y antes de subir las escaleras dije: esta casa no está en venta. No ahora, no nunca, no por ti. Lo dejé solo, con la carpeta aún sobre la mesa. Temblaba, no de frío, sino de miedo. Esa noche soñé con mi madre. Me miraba desde la ventana de la cocina, donde solía amasar pan los domingos. Me sonreía y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí en casa. No hubo amanecer. Solo una luz gris atravesando las cortinas, como si el sol se negara a presenciar lo que estaba por ocurrir. Yo ya estaba vestida desde temprano. Zapatos firmes, cabello recogido. Las manos frías, pero seguras. La carpeta azul descansaba sobre la mesa del comedor. Al lado, un vaso con agua y 2 copias impresas de todo lo que había callado durante semanas. Respiré hondo y llamé su nombre. Ignacio, baja. Necesito hablar contigo. Escuché pasos lentos bajando por la escalera. No era usual en él obedecer de inmediato, pero algo en mi voz, algo en ese tono, le hizo entender que ya no era la misma. Entró al comedor con cara de fastidio. ¿Qué pasa ahora? Estoy con prisa. Siéntate. No preguntó por qué, no discutió. Solo se sentó frente a mí. Empujé la carpeta hacia su lado. Abrió la tapa, vio el contenido y frunció el ceño. «Otra vez esto». «Léelo». No levantó la vista. Empezó a hojear los papeles. Reconocía cada uno. Los informes médicos que probaban mi estado mental incapacitado durante la supuesta firma. La copia autenticada de la escritura original. Las pericias caligráficas que demostraban la falsificación. Y, por último, a la vista de todos, el informe notarial donde se declaraba nulo el acto. Cuando terminó de leer, levantó la vista. «¿Qué pretendes con esto?» «Nada. Solo vine a decirte algo». Me incliné levemente hacia adelante, sin perder la calma. «Esta casa es mía, legalmente, irrefutablemente». Permaneció en silencio. Yo también, hasta que añadí: «Y tienes 48 horas para irte». Sus cejas se alzaron. «¿Me estás echando?» «Te estoy pidiendo que recojas tus cosas y te vayas, de forma ordenada, sin escándalos». «Pero te vas». Intentó reír. Una risa, seca, incrédula, vacía. «¿Y si no me voy? ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía?» Lo miré a los ojos. Ya lo hice. La sonrisa se desvaneció. Se levantó bruscamente. «No puedes hacer eso. Soy tu hijo». «Lo sé. He vivido aquí todo este tiempo. He cuidado de ti». «No. Has vivido a costa mía. Has intentado despojarme de lo único que me queda. Y no lo permitiré». Su voz subió. «Eres una maldita desagradecida. Después de todo lo que hice. Lo único que hiciste fue mentir, manipular y falsificar documentos para robarme». Él dio un paso hacia mí. Yo no me moví. Ni un centímetro. «¿Crees que puedes ganarme?», dijo con voz baja, casi un susurro venenoso. «¿Crees que una anciana puede contra mí?». Sonreí, sin alegría, solo con certeza. «No necesito ganarte, solo necesito que te vayas. Y si no lo haces, tendrás que explicar todo esto frente a un juez». Se quedó callado, por primera vez, sin palabras. «Las autoridades vendrán mañana. Les entregaré copia de todo. No vine a discutir, vine a informarte». Me levanté. Recogí la carpeta. Y antes de salir de la sala dije: «Tienes hasta mañana al mediodía.
Después de eso, no habrá más conversación. Pasó el resto del día encerrado en su habitación. Escuché llamadas, golpes, insultos, papeles siendo arrancados, cajones abiertos de forma violenta. Yo preparé sopa. Me senté a leer y en la noche dormí tranquila. La mañana siguiente fue un desfile de cajas. Ignacio iba y venía por la casa, metiendo ropa, zapatos, documentos. No cruzó palabra conmigo. Yo lo observaba desde la ventana. En un momento dejó caer una caja por las escaleras. La pateó con furia. ¡Maldición! Todo esto es una locura. No respondí. Ya no había nada que responder. A mediodía llegó el oficial de la delegación, un hombre robusto, de voz calma. ¿Es usted la señora Hilda Rodríguez? Sí. Recibimos su denuncia con documentación respaldatoria. El proceso está en curso, pero según lo que observamos, usted es la legítima propietaria del inmueble. Correcto. Él es su hijo. Sí, Ignacio Rodríguez. ¿Él fue notificado? Fue informado directamente por mí. Le quedan pocas horas. El oficial se giró hacia Ignacio. Le recomiendo que colabore, señor. Si no, procederemos conforme a la ley. Y eso incluirá una denuncia penal por falsificación. Ignacio no dijo nada. Solo bajó la mirada. Y subió las escaleras para seguir empacando. A las 6 de la tarde el silencio en la casa era espeso, como si cada rincón respirara aliviado. Una última caja junto a la puerta, y él, de pie, con la mirada hundida, sin saber qué decir. «No esperaba esto de ti», dijo por fin. «Yo tampoco esperaba esto de ti». Nos miramos por un largo momento, y entendí, con una claridad absoluta, que ya no era mi hijo. No el que crié, no el que abracé de pequeño, no el que lloró en mis brazos la primera vez que le rompieron el corazón. Ese hijo se había ido hacía años, y en su lugar quedó alguien que no supe reconocer. «No vuelvas», le dije. «¿Eso quieres?» «Eso necesito». Él asintió con los ojos húmedos. Quizás por orgullo herido, quizás por algo más profundo que ni siquiera él entendía. Cruzó la puerta. No miró atrás, y cuando el portón se cerró detrás de él, sentí que la casa entera exhalaba. Subí las escaleras. Entré a mi habitación. Me senté frente al espejo. Me miré largo rato, en silencio, buscando en mis propios ojos a la mujer que por fin había regresado a sí misma. No sentí alegría, ni victoria. Sentí paz, una paz que dolía, pero que también curaba. Porque después de tanto silencio, de tanto olvido, de tanta humillación, yo había vuelto a ser Hilda Rodríguez. Y esta casa volvía a ser mía. El sol caía suave sobre el jardín. Las hojas susurraban con el viento. Era como si el mundo guardara silencio para dejarme pensar. Estaba sola, finalmente sola. Sentada en el banco de madera, mis manos temblaban levemente, pero mi mirada estaba fija, clara. Recordé cada sacrificio, cada vez que renuncié a algo por ellos, por Ignacio, por esa familia rota que parecía más una sombra que una fortaleza. Recordé las noches en vela, cosiendo ropa gastada, los días trabajando doble turno, con la espalda dolorida, las promesas incumplidas que me hice a mí misma para no hundirme. Recordé los cumpleaños ignorados, las palabras ásperas disfrazadas de preocupación, el silencio sepulcral que me aislaba, y en medio de ese torbellino de memorias, algo nuevo nació dentro de mí. Orgullo, orgullo de haberme defendido. No por venganza, no por odio, sino por justicia. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de arrebatarme lo que es mío. Ni siquiera un hijo.
Pensé en lo que Ignacio dijo aquella última vez. ¿Crees que una anciana puede contra mí? Sí, lo creí. Porque ser una anciana no significa ser débil. Significa haber vivido suficiente para saber que el valor no está en los músculos, sino en el alma. Me levanté del banco. Miré la casa con una mezcla de nostalgia y determinación. Este hogar fue construido con lágrimas, sudor y esperanza. No iba a entregarlo sin pelear. Vi las flores marchitas en el jardín, las raíces profundas que nadie más podía ver. Porque esta casa, este lugar, era más que paredes y muebles. Era el testigo silencioso de mi vida entera. Me sentí ligera, como si una pesada carga se hubiera desvanecido. Recordé también las veces que dudé, que pensé en rendirme, que callé cuando debería haber gritado. Pero ya no más. Esta decisión no era para recuperar mi dignidad ante Ignacio. Era para mí, para la mujer que había olvidado cómo amarse, para la mujer que aprendió que el silencio puede ser una forma de resistencia. Miré mi reflejo en la ventana. Una mujer fuerte, marcada por las heridas pero intacta en su esencia. Me prometí no volver a ser invisible. No permitir que nadie borre mi historia. Porque la justicia no siempre llega envuelta en la ley. A veces viene envuelta en la decisión firme de no dejarse pisotear. Los recuerdos vinieron uno tras otro. Los momentos en que me negué a dejar que la tristeza me consumiera. Las veces que lloré en silencio, sin que nadie me viera. Los momentos de soledad, donde encontré mi fuerza y entendí algo vital. No estoy sola, nunca lo estuve. Mi cuerpo puede estar cansado, mi corazón puede estar marcado, pero mi espíritu es indomable. El jardín ya no parecía tan vacío. Había esperanza en el aire. No era la justicia de un tribunal lo que me daba paz. Era la justicia que nace del amor propio. La justicia de decir, esto es mío, y no me lo quitan. Porque, al final, la verdadera batalla no es con ellos, es con uno mismo. Y yo gané esa batalla. Pasé la tarde repasando cada detalle, cada documento, cada paso dado. Sabía que Ignacio intentaría resistirse, que podría buscar formas de manipular la situación. Pero también sabía que no me asustaría. La policía estaba del lado de la verdad, y yo, del lado de mi historia. Recordé las palabras de una amiga lejana que una vez me dijo: cuando dejas de buscar aprobación afuera, empiezas a encontrar paz adentro. Y eso era justo lo que sentía. No necesitaba que nadie reconociera mi valor. Porque yo ya lo había reconocido. Sentí que la sombra de la traición se disipaba lentamente. Ya no había miedo. Ya no había dudas. Solo una certeza. Esta casa, esta vida, es mía, y la defenderé con la dignidad que me costó tanto construir. La noche cayó, y la casa parecía respirar conmigo. Miré al cielo estrellado y agradecí por la fuerza, por la resistencia, por la vida. Por fin me sentí libre. Mientras el reloj marcaba las horas finales antes de que Ignacio dejara la casa, pensé en lo que vendría. No sabía qué futuro me esperaba, pero sabía que sería mío, construido sin mentiras, sin miedo, sin silencios dolorosos, porque esta vez el silencio era mi escudo, mi respuesta. No necesitaba gritos, ni confrontaciones, solo la verdad y la voluntad firme de proteger lo que es mío. Y con esa paz interna, me quedé dormida, porque después de tanto, finalmente, podía descansar en paz. El eco del silencio fue lo primero que sentí cuando la puerta se cerró tras él. Un silencio pesado, casi irreal, que llenó cada rincón de la casa, de mi casa. Ignacio se había ido. Por fin. Con sus manos vacías y su alma cargada de derrotas, abandonó el lugar que siempre fue mío y que él intentó robar sin éxito.
Lo vi alejarse, sin una mirada atrás, sin siquiera un gesto de desafío. Quizás entendió en el fondo que no había pelea que ganar contra una mujer que ha aprendido a defenderse, que ya no se doblega, que ya no es aquella sombra silenciosa que alguna vez fue. La casa quedó en calma. Su presencia se desvaneció y conmigo se disipó el peso que me aplastaba durante tantos años. Con paso firme y respirando profundo, cerré la puerta y cambié las cerraduras una por una. Cada giro de la llave fue un golpe simbólico contra el pasado. Un cierre definitivo de puertas que alguna vez dejaron entrar humillaciones, silencios dolorosos y desprecios disfrazados de indiferencia. No solo cerré puertas físicas, sino que también cerré capítulos amargos de mi vida. No respondí llamadas ni mensajes. No quería oír su voz ni saber de sus intentos por revertir lo inevitable. No había odio en mí, tampoco rencor. Solo un vacío silencioso, frío y desgarrador. Un hueco que se formaba justo donde antes latía la esperanza de una familia que nunca existió como la soñé. Sentada en la vieja mecedora de la terraza, una taza de café entre las manos, sentí el aire fresco envolverme. Observé el horizonte teñirse lentamente de colores cálidos. Un amanecer que parecía prometer un día distinto. Uno que ya no estaba marcado por el dolor ni la humillación. Respiré hondo, y ese simple acto me recordó que respirar era un privilegio, una victoria. Susurré casi para mí misma, palabras que salían de lo más profundo de mi ser. Nunca más mendigaré amor. No era un grito desesperado ni una amenaza vacía. Era una declaración serena y definitiva. Era mi verdad. Pensé en todos los años que pasé renunciando a mí misma, las promesas que hice y quebré, no para mí, sino para otros. Las veces que callé cuando debí hablar. Los momentos en que me hundí en el silencio para que el dolor no me consumiera. Y entendí que la verdadera victoria no estaba en recuperar una propiedad ni en vencer a Ignacio. Estaba en recuperar mi dignidad, mi esencia, mi derecho a existir sin miedo, sin sometimiento. Sentí que la mujer que se reflejaba en la ventana era otra, marcada por las cicatrices de la vida, sí, pero con una fuerza renovada. Ya no era la mujer invisible, la que se escondía detrás de silencios y resignaciones. Era una mujer que había decidido tomar las riendas de su destino, que se negaba a ser víctima. Mientras el café se enfriaba lentamente, una oleada de recuerdos invadió mi mente. Los momentos de soledad, las lágrimas silenciosas, las noches interminables de incertidumbre, pero también los instantes de lucha, de resistencia. Supe que esa mezcla de dolor y valentía me había moldeado, que no estaba rota, sino reconstruida. Me prometí cuidar esa fortaleza, protegerla como el tesoro más valioso. Pensé en el futuro, y aunque la incertidumbre me asustaba, sentí algo que hacía tiempo no sentía: esperanza. No la esperanza ingenua que me llevó a perdonar y esperar, sino una esperanza madura, construida sobre la certeza de que puedo seguir adelante por mí misma. Recordé una frase que alguien me dijo una vez: el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, y esa frase retumbó en mi mente con una fuerza imparable. El amor que yo merecía nunca vino de ellos. Nunca vino de Ignacio ni de las heridas que me infligió. Pero ahora, finalmente, venía de mí. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para sentirme valiosa. Ya no debía mendigar cariño, respeto, ni reconocimiento. Porque eso no es amor, es cadena. Y yo estaba lista para romper esas cadenas. Los días siguientes los pasé redescubriendo mi hogar, reparando las partes dañadas, no solo las físicas, sino las invisibles. Me dediqué a cuidar las plantas del jardín que parecían despertarse después de años de abandono. Cada flor que florecía era un símbolo de mi renacimiento.
comprendí que la verdadera libertad no está en irse, sino en quedarse con dignidad, en reclamar lo que es tuyo, no solo en lo material, sino en lo emocional. No hay mayor victoria que la de mirarte al espejo y reconocerte. No hay mayor poder que el de decidir tu propio camino, sin miedo, sin culpa. Pensé en las mujeres que, como yo, han sido olvidadas, ignoradas, pisoteadas, y sentí que mi historia no era solo mía, que podía ser un faro para ellas, una voz que grita en medio del silencio. En esa nueva vida que comenzaba, sabía que habría más batallas, más momentos oscuros, pero ya no me importaban, porque estaba armada con la verdad más poderosa. Mi valor no depende de otros. Con esa convicción, me levanté, dejé la taza vacía sobre la mesa y entré en la casa. La casa que es mía, que siempre fue mía. No necesitaba mirar atrás ni cargar con el peso del pasado, porque al fin entendí que la verdadera libertad no está en huir, sino en quedarse y reconstruir. La vida no es solo sobrevivir a lo que duele, es aprender a vivir a pesar de ese dolor. Y yo estaba lista para vivir. Por mí, para mí. No hablo ya como madre, ni como esposa, ni siquiera como víctima. Hoy hablo como mujer, como una de tantas, de esas que un día fueron invisibles hasta para sí mismas. He caminado en la oscuridad, he dormido con el silencio, he convivido con el desprecio como si fuera parte del mobiliario. Y lo peor no fue la traición, fue acostumbrarme a ella, pensar que era normal vivir así. Hay mujeres que no gritan, que no rompen cosas, que no hacen escándalo, pero cada día mueren un poco por dentro, se disuelven en los rincones, se hacen pequeñas para que otros se sientan grandes. A ellas les hablo hoy, a las que aguantan por amor, a las que callan para no ser llamadas locas, a las que llevan años esperando un gesto, una palabra, una mirada, y solo reciben el eco vacío de la indiferencia. No esperen más, no mendiguen más, no se traicionen un día más. Nos enseñaron a ser dulces, a cuidar, a ceder, a quedarnos, aunque duela, pero no nos enseñaron a decir basta, y eso se aprende tarde, a veces demasiado tarde. Pero nunca es imposible. Mi historia no es única, no es extraordinaria. Es apenas una entre millones. Y por eso importa. Porque si una sola mujer, se reconoce en mis pasos y se atreve a dar uno propio, entonces todo este dolor habrá tenido sentido. No les voy a decir que es fácil, porque no lo es. Romper el silencio es sangrar por dentro. Caminar sola es temblar con cada paso. Pero duele menos que quedarse donde una se muere viva. El mundo no cambia solo. Los hijos no cambian solos. Los abusadores no se detienen solos. La que tiene que cambiar es una. Cambiar el me lo merezco por ya basta. Cambiar el es mi culpa por fue suficiente. Cambiar el algún día me valorará por yo ya me valoro. A veces hay que irse. A veces hay que quedarse y recuperar lo que es nuestro. Pero siempre, siempre hay que levantarse. No por orgullo, ni por revancha, sino por respeto a lo que fuimos y a lo que aún podemos ser. Nos han hecho creer que somos frágiles, pero no hay nada más fuerte que una mujer que deja de tener miedo. Y cuando ese miedo se va, lo único que queda es verdad. La verdad de quién eres, la verdad de lo que mereces, la verdad de lo que nunca más vas a permitir. Si estás leyendo esto y sientes un nudo en la garganta, no lo ignores. Tal vez sea tu alma pidiéndote que despiertes, que no te olvides de ti, que no te abandones más, porque no estás sola. Aunque te hayan hecho sentir que sí, aunque te hayan vaciado por dentro,
aunque no tengas fuerzas ni lágrimas, aún estás. Y mientras estés, aún puedes. Levántate. No como heroína, sino como mujer, simple, fuerte, suficiente. No tienes que demostrar nada, no tienes que esperar aprobación, no tienes que cargar culpas que no son tuyas. Solo respira y da un paso, luego otro y otro. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que no fuiste débil. Fuiste valiente todo el tiempo, solo que aún no lo sabías.